Hola, yo soy Ricardo Rubio y te invito a que me sigas en mis redes sociales. En días recientes hemos sido testigos de los intentos del gobierno de México y de Morena por paliar los estragos económicos que implican la pandemia causada por el COVID-19. Uno de esos intentos es la ley de amnistía que el Senado, por razones humanitarias y derivado de la crisis sanitaria para evitar los contagios en los centros penitenciarios, aprobó pese a serias críticas de organismos internacionales sobre la falta de acciones para la reinserción y modificación de políticas criminales, ya que en términos coloquiales, quienes sean beneficiados saldrán de la universidad del crimen sin trabajo y sin oportunidades, hacer lo que quieran. Esta legislación en términos llanos permite liberar en el orden penal federal básicamente a quienes estén recluidos por los delitos de aborto, narcomenudeo, robo simple y sedición, aunque en ningún penal federal hay un solo caso de encarcelamiento por aborto o sedición. Destaca el hecho de que esta normatividad no prevé la reparación del daño a las víctimas, ni siquiera que se les pregunte su opinión sobre la liberación de su agresor o perpetrador. Lo anterior, pese a que ya existen en la Ley Nacional de Ejecución Penal 4 medidas de preliberación a reos: 1. Liberación anticipada. 2. Liberación condicional. 3. Sustitución de penas. 4. El programa penitenciario para grupos específicos. Con esta legislación se prevé la liberación inmediata de 600 presos y 90,000 en el mediano plazo, de modo que pareciera que importa más la amnistía de criminales que el rescate económico de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que sostienen, por cierto, al 65% de las familias mexicanas. Aunado a lo anterior, el presidente de la República, el pasado 23 de abril, emitió un decreto sobre las medidas de austeridad a implementar en el gobierno. De entre las más gravosas destacan la reducción voluntaria del salario de altos funcionarios en un 25% de manera progresiva, de modo que quien más gana, más aporte, así como que no tendrán derecho a aguinaldo ni a ninguna otra prestación de fin de año. Esta medida es absolutamente arbitraria y exorbitante. Entre las disposiciones que violan perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado, destacan los artículos 123 apartado B y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, 34 y 38 y 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 6, 8 y 9 del Convenio C095 sobre la protección del salario, del que México es parte desde 1955. Así como numerosos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre protección al salario, ya que, salvo orden judicial, el salario es irreductible e inembargable y, como decimos los mexicanos, es sagrado. Queda claro que ni los leales del presidente se salvan. Quizás después de todo ya no le sean tan leales, pues ¿a quién le gusta que le reduzcan el salario o le quiten su aguinaldo? Esto además se suma al hecho de que, por ejemplo, se encuentran en riesgo tan solo en la Ciudad de México 1,400,000 empleos, para lo cual el gobierno federal anunció que dará 25,000 pesos para apoyar a pequeños negocios en la ciudad. ¿Ayudar con deuda? Por si fuera poco, el pasado 25 de abril el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con el objeto de reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de que, en caso de presentarse emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal, lo que materialmente anula las atribuciones del Poder Legislativo Federal en esta materia. Y estas son las maravillosas medidas protectoras del gobierno para hacer frente a la crisis por el coronavirus.